Muy bonito mensaje, ¿verdad? Que nos recuerda que nos aproximamos a un año nuevo. Y como sabemos, ¿verdad? Siempre es una costumbre buena y correcta que tienen todas las organizaciones, ¿verdad? Los negocios, de al final del año hacer una evaluación de todo su funcionamiento, de su manejo. Entonces es bueno que nosotros también, personalmente, como personas, podamos hacer una evaluación también de nuestra vida al final del año. Evaluar exactamente cuál es nuestra verdadera situación, nuestra verdadera condición, porque el Señor pues ha hecho el sistema que tenemos y Él tiene sus propósitos. Yo veo, ¿verdad?, que uno de los buenos propósitos que tiene, que el Señor nos estableció con tiempo, que se acaba un año, comienza un año nuevo, es que nos está dando la oportunidad para que nosotros podamos corregir y decir, este año nuevo voy a corregir mis errores, mis pecados, mis faltas, mis omisiones, mis acciones que no fueron del gusto del Señor. Tengo la oportunidad en enero, como dice el canto, comenzar de cero y poder así, ¿verdad? Mejorar, que es lo que todos queremos. Por eso estamos aquí. No estamos aquí por ninguna otra razón, porque queremos mejorar. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que esto no es fácil, mejorar. No es fácil porque tenemos a alguien que no quiere que mejoremos. ¿Verdad que tenemos un enemigo que no quiere que mejoremos? Al contrario, ¿qué es lo que quiere? Que empeoremos. Él quiere que empeoremos. Él quiere que empeoremos, eso es una realidad. Ahora, Satanás, principalmente, ¿verdad? Porque cuando uno habla de Satanás, el enemigo, hay gente que, nomás por asustar a la gente. Pero en la realidad la Biblia lo presenta, que él principalmente, no tanto que él esté obrando directamente en mi vida, porque pues imagina, tanta gente que hay en el mundo y nomás hay un solo Satanás. No va a andar nomás ahí conmigo, ¿verdad? Tampoco hay demonios como un demonio para cada persona. Entonces, principalmente, él obra a través de un sistema, que es lo que llamamos el mundo. A través de un sistema. Él crea un sistema que es opuesto, antagonista al sistema de Dios, a la voluntad de Dios. Y ese sistema lo crea de tal manera que es apetecible y deseable a nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Nos atrae eso que Él produce, eso que Él crea, le atrae a nuestra naturaleza pecaminosa. Y es como Él llega a nosotros. Así, Él puede llegarnos a todos, sin necesidad de tener que estar ahí individualmente trabajando con cada uno de nosotros. Nos llega a todos a través del mundo, a través del sistema. Es como Él nos llega. Y avienta sus dardos de fuego, avienta sus invitaciones. Y ese sistema es atractivo para nuestra naturaleza pecaminosa. Es atractivo, es atrayente, es como un imán fuerte que nos atrae. Y ahí es donde tiene que entrar la lucha entre la naturaleza pecaminosa que está queriendo seguir para allá, atraído para allá, y el Espíritu Santo que nos está diciendo, tú ya no eres del mundo, tú ya no perteneces a ese sistema, ahora tú perteneces a otro sistema. ¿Te fijan la lucha? Ahora, hay una arma muy eficaz de Satanás. Hay una arma muy eficaz que vamos a verla. Pero para esto, vemos que el mismo Señor, Él también guió y continúa guiando a su iglesia que Él estableció a que nos evaluemos. Si ustedes se fijaron, si ustedes están siguiendo las lecturas familiares que les doy en el bosquejo, la semana pasada, comenzamos con Apocalipsis y leímos capítulo 1 hasta el 4 de Apocalipsis en esa semana, ¿verdad? Y pudieron ustedes notar que el capítulo 2 y 3, el Señor Jesucristo manda una evaluación a cada una de las iglesias.
hizo 7 evaluaciones de las iglesias. A cada uno le mandó una evaluación y les dijo exactamente lo que él veía. Que eso es lo que es importante, lo que él ve, no lo que nosotros creemos. Porque nosotros podemos estar autoengañados. Ahora, los expertos en historia bíblica, en historia religiosa, ven también estas 7 iglesias como representantes de las 7 diferentes épocas de la historia, viendo a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, como la iglesia de los últimos días, de los últimos tiempos, que es en los que estamos nosotros. Entonces dicen, esta iglesia, la condición de esta iglesia refleja la condición de la iglesia en los últimos tiempos, los últimos días. Entonces, los voy a invitar a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a ver la evaluación que el Señor hace de esta iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, versículo 14. ¿Sí? Todos saben dónde está Apocalipsis, ¿verdad? Ahora sí que no van a batallar, ¿verdad? Está al ladito de Proverbios. Ok, ya lo encontraron. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a comenzar con el versículo 14, que ahí está la iglesia en la Odisea. Esta es la evaluación que el Señor hace. ¿Sí? Ahora, hermanos, cuando veamos esto, no sea tan generoso, porque muchas veces somos muy generosos nosotros. Siempre estamos pasándole el mensaje a alguien más. A alguien más se lo estamos contando. Oh, que esto es para mi esposo, y para mi esposo, para mi hijo, para el hermano. Pero qué bueno que sí vino. Ay, qué lástima que no vino. Y pasamos siempre bien generosos a querer pasarlo a alguien más, ¿no? Que se quede con usted. Nada más. Es una evaluación. Esto es una evaluación que yo tengo que hacer de mí. ¿Okay? No de mi esposa, no de mis hijos, sino de mí. No de la iglesia en general, sino de mí. Ese es el propósito. ¿Okay? Así es que así vamos a leerlo. Haga de cuenta que esta carta se la mandó el Señor Jesucristo a usted. ¿Okay? Dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Quién es ese ángel de la iglesia de la Odisea? Pastor. Porque está escribiendo simbólicamente la palabra ángel, quiere decir mensajero. ¿Quién es el que trae el mensaje en la iglesia? El pastor. Entonces esa carta dice, mándasela al pastor de la iglesia de la Odisea, para que él se la lea a la congregación, la evaluación que yo hice de su congregación. ¿Okay? Entonces dice, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Ese es Jesucristo. Versículo 15 dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice el versículo 17, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
poderoso el mensaje, ¿verdad?, que el Señor manda. Es un poderoso mensaje que el Señor está mandándonos a nosotros, ¿verdad? Ahora, en esa evaluación que el Señor hace a la iglesia de la Odisea, ¿qué arma tan eficaz ustedes pueden ver que Satanás usó en esa iglesia para llevarla a ese punto en el que el Señor les dice, miren, aborrezco su estilo de vida? Porque cuando dice, estoy a punto de vomitarlo de mi boca, está diciendo, no lo soporto. No lo soporto. ¿Por qué uno avienta las cosas de la boca? Porque ya no lo soporta, no importa dónde esté. ¡Pum! Avienta uno todo, ¿verdad? Entonces así el Señor dice, tu estilo de vida me da asco. Me da asco. Entonces, si vemos, como les digo, cómo Satanás obra, entonces, ¿cómo pudo él obrar de tal manera en la vida de esa iglesia que llegaran a un punto que el Señor dice, aborrezco tu estilo de vida? Aborrezco. ¿Qué fue lo que pasó? Déjenme les enseño un versículo y ustedes me van a decir exactamente qué es eso. Esa arma que Satanás usó. Dice, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres de frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con esa iglesia para que el Señor aborreciera su estilo de vida? ¿Qué? ¿Los qué? Los hacía sentirse tibios. ¿Los hacía sentirse o estaban? No, Satanás los hizo. Sí. Satanás los hacía sentirse tibios para que ni frío ni caliente, porque el frío tiene la opción de salvarse, porque como no tiene a Cristo, como está frío completamente, mañana pasado puede recibir al Señor Jesús. Y si es caliente, pues gracias a Dios son personas que ya están totalmente entregadas. Y muchas personas dicen, yo no soy ni frío ni caliente, estoy en el medio. Piensan que estar en el medio con la religión están bien. Y no, están destruidos de la gracia de Dios. Bueno, vamos a despedirnos en oración. Muy bien, hermano, exactamente, ¿verdad? Ya di un resumen del mensaje, ¿verdad? Está bien. Exactamente, ¿verdad? Lo que está diciendo el hermano. Eso fue lo que usó Satanás. Es un arma bien poderosa que él tiene contra nosotros. El de llevarnos al punto de la complacencia, de la tibieza espiritual. ¿Ok? Ahora, el punto ahorita para nosotros es que nos evaluemos. ¿Qué estoy yo? ¿Estoy frío? ¿Estoy caliente o estoy tibio? Ahí es donde debemos de evaluarnos y ser bien sinceros con nosotros mismos. ¿Ok? Porque el Señor dice, mira, hay dos opciones que yo prefiero, que estés frío o que estés caliente, pero la tercera opción, ni me la presentes, ni me la pongas enfrente. Es como a mí, ¿verdad? A mí me gusta mucho el café, pero a mí me gusta bien caliente el café. Bien caliente, por eso lo hago en otra cafetera especial, donde primero hiervo el agua. Entonces me gusta bien caliente, o me gusta con hielos. Pero cuando se me llega a entibiar y si por error estoy estudiando no me doy cuenta y lo escupo. No me gusta tibio el café, está bien caliente. Entonces eso es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Diciéndonos que hay un estado espiritual que yo aborrezco, que es ese estado de tibieza. Ahora, vamos a, ya que es una forma simbólica que el Señor está hablando, ¿verdad? Lo de frío, lo de caliente, lo de tibio. Vamos a tratar de entenderlo un poco más, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Por frío. ¿Qué es lo que entendemos por frío? Bueno, el hermano Gabriel estaba dándonos una buena explicación de lo que puede ser frío, ¿verdad? Es una persona que abiertamente rechaza a Cristo, rechaza todo lo que es Biblia y dice, no, yo no creo en eso. Es sincero, es una persona, por eso el Señor dice, yo prefiero que seas sincero y digas, yo no creo en eso, yo no creo en la Biblia,
¿Quién le escribió? Es un puro cuento, nomás ahí es para irles a ustedes a lavar el coco y sacarles el dinero y todo esto. Dice, yo prefiero que sea sincera una persona y esté en esa condición, que como dice el hermano Gabriel, es más factible y más fácil que una persona sincera, que reconoce su verdadero estado, pueda conocer a Cristo, que era como yo estaba antes de venir a Cristo. Yo estaba tan frío que ni siquiera creía en la existencia de Dios, como ateo. Estamos hablando de congelado, ¿verdad? Dice el Señor, así los prefiero. Así los prefiero. ¿Por qué? Porque de perdida es una persona que es sincera. Es una persona que es sincera, no oculta la realidad de sus creencias y de su condición. No lo oculta, porque el estado tibio, cuidado, es un escondite, es un escondrijo tremendo, ¿verdad? De puro engaño, de pura apariencia. Pero ahí en el frío dice, no. Ahí está clarito, ¿verdad? La persona abiertamente rechaza todo lo que tiene que ver con la Biblia, que la Biblia y que que lo otro, rechaza todo lo que tiene que ver con la iglesia y dice, no, yo no necesito la iglesia y la religión es para la gente ignorante, es para la gente débil, yo no necesito esa muleta que se llama Dios. Eso es frío, ¿ok? Y dice el Señor, así yo prefiero una persona que sea bien sincero y que diga verdaderamente lo que cree. Que diga verdaderamente lo que cree. No que ande ahí con que creo esto, pero pues no lo vive, porque en realidad cree lo otro. Porque lo que verdaderamente vivimos es lo que creemos. Y podemos engañar a la gente, pero a Dios no. Esta iglesia creía que engañaban a Dios. ¿Por qué? Porque se engañaban entre ellos ahí. Se engañaban entre ellos. Y el peligro eso de la tibieza es que, como la iglesia como esa era la condición general de la iglesia, pues lo peligro es que lo vea uno como normal. Esa es la vida cristiana normal. Porque, pues así fulano vive y mangano y todo, podían ellos decir, y así, entonces, eso es lo normal. Y el Señor vino y les dijo, no, eso no es lo normal. Y yo estoy a punto, dice, de vomitarte de mi boca. Para que no te sientas tan cómodo y confortable en esa condición, quiero que sepas que yo la aborrezco. He sido paciente, pero la paciencia de Dios tiene límites y después de eso viene su disciplina. Y Él nos advierte a través de disciplinas, de adversidades, de tribulaciones, nos advierte y nos advierte y nos advierte, diciéndonos, hey, no me gusta la condición espiritual en la que te encuentras, cámbiale. No hacemos caso a la disciplina, luego ya pasa la disciplina, no, y empiezo a pensar, porque hay personas que hasta en el momento de la disciplina le prometen a Dios cielo y tierra y pasa aquello y empiezan ya a buscarle una explicación lógica. No, pues es que era esto y es que era lo otro, pero ya lo resolví, ¿verdad? Ya, se olvidan de todo como si hubiera sido algo de parte de Dios, una advertencia de parte de Dios, era todo una lógica normal de la vida. Y le siguen, igual. No aprendieron la lección, no escucharon la voz de Dios, no obedecieron la voz de Dios. Entonces dice la Biblia que la disciplina de Dios, ahí en Corintios, cuando está hablando de la cena del Señor, de cómo la toma puede tomar uno inmundamente, ahí les dice que la disciplina del Señor le dice, mira, el Señor puede llegar a llamarte la atención trayéndote debilidad a tu vida, a tu físico, a tu salud, que tu salud se ponga débil. A veces puedes decir, ay, es que me la vivo cansada, puede hacer, yo no sé si es algo, pero lo que les digo yo nada más es lo que dice la Biblia, porque yo no sé el caso suyo, ¿verdad? Yo no más sé el caso que presenta la Biblia. El caso que presenta la Biblia dice que porque puede ponernos débiles, dice, y puede enfermarnos, dice, algunos están ya enfermos, puede traer como disciplina enfermedad, y si seguimos terquitos a no querer verdaderamente oír la voz de Dios y obedecerla, dice, y algunos dice, y hasta les quitó la vida. Nos quita la vida.
Eso es parte de la disciplina de Dios, y la Biblia dice que Dios al que ama disciplina. No es porque es malo, sino al contrario, porque Él es bueno, que Él disciplina, porque Él mismo dice, ¿o qué padre no disciplina a sus hijos que aman? ¿Verdad que sí? Entonces también Dios hace lo mismo. Entonces, esto es lo que Él está advirtiéndonos, ¿verdad? Y le está advirtiendo a la iglesia cuando les dice, ¿verdad?, que estoy por vomitarte de mi boca. Dice, estoy por traer juicio, por traer disciplina sobre ti. ¿Okay? Lo mejor que puedes hacer es reconocer que estás mal. Reconocer que estás en una condición espiritual peligrosa. Peligrosa. Que no te sigas engañando, creyendo que todo está bien en tu vida. Ahora, frío, ya sabemos, ¿verdad?, abiertamente rechazando a Cristo, todo lo que tenga que ver con la Biblia, con su iglesia, abiertamente, ¿verdad?, negando todo eso. Caliente. Caliente es lo opuesto, ¿verdad? Abiertamente proclamando a Cristo. ¿Por qué? Porque verdaderamente yo aprecio que Dios me habló y me hizo entender el propósito de su venida para salvarme y perdonarme. Yo me arrepentí y Él me salvó y me perdonó, y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, y por lo tanto yo aprecio todo eso, y ahora yo procuro la salvación de mis familiares, de mis amigos, de las personas que el Señor pone en mi camino. Yo oro por ellos, yo les testifico, ¿verdad? Es caliente. Eso es caliente. Cuando una persona está así, ¿por qué? Porque eso, ser caliente, significa que hay pasión, hay amor por el Señor. Eso es caliente, amor por el Señor, pasión por las cosas de Dios. Me apasiona comenzar el día en su palabra, con mi devocional. Eso es caliente. ¿Qué? Frío, yo no creo nada de eso. Tibio es, devocional. Tengo 3 días que no lo hago, ya me atrasé. Tibio. Caliente, pasión, entusiasmo, dedicación. Gozo, esto me trae gozo, el estar en la presencia de Dios, aprender de su palabra, permitir que Dios me hable y yo le respondo. Y aquí tengo escrito, Dios me dijo esto y yo le dije esto a Dios, qué bonito. Entonces, caliente, caliente. Tibio es oír y oír y oír, y nomás con venir a la iglesia me conformo, religioso. Voy a la iglesia y todo está bien. Así como la Odisea, que el Señor les dice, ¿verdad? Yo conozco, te conozco bien, yo conozco tus obras, conozco tu vida, yo sé que ni frío ni caliente, yo sé que andas ahí nada más, tibio, aparentando lo que no eres. Tú quieres, el tibio quiere aparentar que es caliente. Eso es lo que quiere aparentar el tibio, que es caliente, pero no es caliente. ¿Por qué? Porque el Señor sabe. Puede ser que uno sea engañado, pero al Señor no lo engañamos, y al final de cuentas el Señor es el que nos va a engañar. No va a ser yo, ni va a ser nuestro cónyuge, ni va a ser el Señor. Ya no lo podemos engañar. Y él claramente ahí está diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es caliente. Caliente es estar lleno del Espíritu Santo. Ya vimos toda una serie de mensajes sobre lo que significa eso, ¿verdad? Que la palabra de Cristo sobreabunde en nosotros, que ese sea el factor que determine cómo vivo, las decisiones que yo tome, lo que dice la palabra de Dios, su verdad, es el factor determinante en mi vida, controlador en mi vida, porque el Espíritu Santo está usando su verdad para guiarme, para dirigir mi vida. Eso es caliente. Pero cuando yo estoy sabiendo lo que dice Dios, lo que pide Dios de mí, y eso es tibio. Cuando uno nomás está pasando por alto, y nada más salir de
estuvo bueno el mensaje. Eso es tibio. Cuando uno se conforma nada más con eso, eso es tibio. Porque caliente es obediencia. Obediencia es caliente. ¿Sí? Cuando uno lo pone en práctica y dice, oh, esto es lo que el Señor me está pidiendo a mí. Cuando escribe, lo voy a obedecer. Eso es caliente. Caliente. ¿Se fijan? Entonces, el Señor nos habla de eso, ¿verdad? Que caliente es apasionado, entusiasmado. Caliente es fidelidad. Fidelidad. Que verdaderamente soy fiel, pero soy fiel porque muchas veces el tibio aparenta ser fiel, pero es fiel nada más a ese movimiento religioso nada más. Voy a la iglesia, participo en algo y ya, y pasa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y nada de cultivar su relación con el Señor. Nada de devocionales, nada de interés por las cosas de Dios, nada de querer servir al Señor, nada, ya nomás voy a la iglesia. Tibio, eso es tibio. Y el Señor dice, eso lo aborrezco, no me agrada, no lo quiero de parte de ustedes, dice, no lo quiero, arrepiéntanse, es lo que le dice a la iglesia, arrepiéntanse, porque esa condición no la acepto. Tal vez tú estás engañado creyendo que Dios la acepta, ahí, nomás tibio, ¿no? En medio, ni tan acá allá, ni tan allá, y cree uno, ¿verdad? Como decía el hermano Gabriel, lo peligroso que es esa situación de creer uno que, pues, estoy bien. Y es lo que el Señor está condenando, diciendo, no estás bien. Puede ser que estás bien dentro de tu juicio humano, pecaminoso, falso, pero en mi juicio que es verdadero, estás mal. Y lo aborrezco, y no me gusta esa condición de tibieza. No la quiero, no la acepto. No creas que me está agradando tu vida de esa manera. ¿Sí? Porque el vivir una vida cristiana a medias no es más que una situación, hermanos, de perder. No hay nada de ganancia en esa situación. Porque frío, abiertamente se rechaza. Caliente, sincero, abiertamente viviendo y proclamando y obedeciendo y amando al Señor con entusiasmo, apasionado. Tibio, sin amor, sin pasión, sin entusiasmo, sin espiritualidad. No hay espiritualidad, es carnalidad la que controla la vida. Indiferente. La persona tibia puede estar oyendo domingo tras domingo retos que se les presenten en la iglesia, oportunidades de servicio, necesidades. Indiferente. Se va y viene y vuelve a oír lo mismo, se va indiferente, tibio. Eso es tibio. ¿Okay? Es un estado muy peligroso porque es un estado de comodidad. Indiferente, desobediencia, religiosidad, hasta hipocresía, porque una persona puede profesar conocer a Cristo, pero realmente ni siquiera le pertenece a Cristo. Eso es el peligro de la tibieza. Ahí es donde se encuentran todos esos falsos cristianos que habla la Biblia, como Judas y otros tantos, que el Señor dice que en el último día vendrán y van a decir, Señor, Señor, pero esto y lo otro, y decir, nunca te conocí, apártate de mí. Hipocresía, falsedad, mentira, eso es todo, ¿verdad? Entonces, como les digo, es una situación de perder, porque cuando una persona está comprometida a medias, eso es lo que es la tibieza.
un compromiso a medias con el Señor, no tan solo está arriesgando la eternidad, ¿verdad?, la salvación, sino que también va a ser miserable en esta vida. Va a ser miserable en esta vida. ¿Saben por qué? Fíjense, les voy a leer un dicho, ¿verdad?, que es muy cierto, que tiene que ver, ¿verdad?, con los tibios. Pongan atención, dice, sobre el tibio, dice: tienen demasiado del Señor en ellos como para disfrutar el mundo. Y también tienen demasiado del mundo en ellos como para disfrutar del Señor. ¿Se fijan por qué es una situación de perder y perder, pérdida y pérdida? Tienen demasiado del Señor en ellos, porque vienen a la iglesia, escuchan y todo, y tienen demasiado conocimiento de las cosas del Señor como para disfrutar abiertamente el pecado y el mundo. Cierta culpabilidad. Pero también tienen demasiado del mundo en ellos como para disfrutar del Señor. Por eso, ese que el devocional y que este y que el otro. Pérdida, pérdida. Es una situación que por cualquier lado que la veas, pérdida. Los tibios ni siquiera pueden divertirse pecando porque lo cristiano en ellos los hace sentirse culpables. Pero también se resisten en ir a la iglesia, sienten, a la iglesia, hay que ir a la iglesia, porque la parte mundana de ellos preferiría ir mejor a otro lugar. Por eso a veces el tibio siente como un triunfo no haber ido a la iglesia. Voy a ver la televisión y voy a poder hacer esto y voy a poder ir acá y voy a poder... porque prefieren otra cosa. No hay una pasión verdadera por las cosas de Dios. No hay una pasión. Hay el fuego del Espíritu Santo en ellos que verdaderamente los consume y dicen, no hay nada de más valor ni más preciado para mí que las cosas de Dios. Por eso que para una persona tibia no tienen ningún problema para nada de dejar de venir a la iglesia por un trabajo. Al contrario, lo veo como lo lógico. Pues es que encontré trabajo. ¿Y eso? ¿Es más importante eso que las cosas de Dios? ¿En dónde dice eso la Biblia? ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios eso? Díganme ustedes. Yo lo viví, yo lo experimenté, todo eso. Dirán, pues porque usted es pastor. No, pero antes de ser pastor, yo fui como ustedes. Por 12 años yo fui miembro de una iglesia, así como ustedes también, nada más. Y nunca agarré un trabajo que tuviera que comprometerme el domingo. Al contrario, mismo les decía, le puedo trabajar todos los días, de viernes al sábado, todas las horas que usted quiera, menos el domingo, y le ponía las razones por qué. Y el mejor trabajo que agarré en la compañía eléctrica fue porque puse eso. Cuando me llamó el manejador de ese departamento y me dijo, mira, no calificas para este trabajo, lo voy a dar a ti por lo que pusiste en la aplicación, porque yo soy cristiano y una clase de personas así con esta fe es la que quiero aquí en mi departamento. Y me dio el mejor trabajo que había tenido en toda mi vida. Porque puse eso. Pero el tibio dice, no, si yo pongo eso no me dan trabajo. ¿Cómo voy a poner eso? Nunca voy a encontrar trabajo. Y entonces Dios no existe. Hay que ser sinceros. O existe Dios y verdaderamente obra y nos da lo mejor, o no existe Dios y usted es el que va a tener que arreglárselas. Tibio, frío, caliente, ¿qué? ¿Cómo estamos? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que verdaderamente queremos? ¿Hermano Gabriel? Cuando estaba María y Marta, que llegó el Señor Jesucristo y el Señor estaba dándoles un mensaje ahí, María pues se animó para estar oyendo. Y dice Marta, dile a María que venga y me ayude acá en la cocina. Si Jesucristo hubiera dicho, fuera otro, sí, ayúdale para que se haga la comida, para comer al ratito. No, dijo, tú también vente para acá. Sí. Tú también vente para acá después, saca la comida. Exactamente. María escogió la mejor parte. Pues sí, ella estaba calientita.
Y la otra persona estaba tibia y por eso andaba juzgando a todos. El tibio anda juzgando. ¿Y por qué aquel no hace nada? ¿Y qué? Por eso uno se da cuenta de quién es tibio cuando nos juntamos a hacer un trabajo. ¿Y dónde están los demás? ¿Y por qué no vino aquí? ¿Y dónde está el pastor? ¿Y dónde está? Ay, pues, ¿te vas a gozar en el Señor? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿O qué es esto, verdad? Entonces, así están, ¿verdad? Y así están, así como esta iglesia estaba caminando ciegamente hacia un precipicio, porque el Señor les dijo, estoy por vomitarte de mi boca. Así también hoy en día, el cristianismo moderno está ciegamente dormido, caminando dormido hacia un precipicio. Está tibio. Está tibio. Para ellos pensaban que estaban bien. Pensaban que estaban a salvo todo. No tenían ni idea de que el Señor estaba a punto de vomitarlos de su boca, al menos que el Señor se los dijo. Se los dijo. Y se los dijo a ellos y nos lo dejó escrito para advertírnoslo a todas las iglesias de todos los tiempos, para que nos evaluemos y determinemos si estamos nosotros en esa condición también, dormidos espiritualmente. Porque fíjese usted, ¿acaso no le pasa eso? Cuando usted se baña con agua tibiecita, se relaja, ¿verdad? ¡Ah, qué gusto! Métale agua fría, va a brincar, ¿verdad? Métale agua caliente, va a brincar, ¿verdad? Entonces así también en lo espiritual, la tibieza espiritual, nos relaja. Aquí estoy a gusto así, quiero comodidad, quiero relajamiento, no quiero esfuerzos, no quiero sacrificios, no me molesten. ¿Verdad que eso hace la tibieza? Pues eso es lo que el Señor está diciendo aquí, ¿verdad? Y ellos ni siquiera se daban cuenta que estaban en esta situación. Ahora, ¿cuál fue una de las causas de la tibieza de la iglesia de la Odisea? ¿Okay? Nosotros leímos ahí, ¿verdad?, la evaluación del Señor. ¿Qué vieron ustedes que era una de las causas de su tibieza? Bueno, en el versículo 17, ahí dice, ¿verdad? Déjenme se los leo, usted también puede verlos ahí en su Biblia. Dices, el Señor les está diciendo, mira, esta es una de las causas por las cuales ustedes han caído en esa condición espiritual de tibieza. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Dice, pero no te das cuenta, le dice el Señor, de que el infeliz y miserable, el pobre y ciego y desnudo, eres tú. Eres tú. Entonces, la riqueza, el materialismo, había puesto a dormir a la iglesia. Los miembros tenían toda clase de bienes materiales, pero eran pobres espiritualmente. Eran pobres. Ahora, díganme ustedes, si no somos ricos nosotros los cristianos aquí en Estados Unidos. No pueden decir amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces vemos a otros diciendo, ricos allá donde yo voy, esos del country club, esos son ricos. Ahora usted le pregunta a uno de ellos, y si ha platicado usted con uno de ellos, dice, no, rico es aquí. Y todos le avientan la riqueza a alguien más. Dice, no, rico es mi patrón, hombre, ese saca millones. Y usted le pregunta a ese que saca millones, dice, no, hombre, rico aquel, el dueño de Microsoft, él hace billones. Y así todos vemos que alguien es el rico. Yo no soy el rico, pero compárese usted con el resto del mundo y a ver si no es rico. Compárese con el resto del mundo. Fíjese, a veces ni siquiera verdaderamente creemos que realmente haya gente que muere diariamente porque no tiene un pan, no tiene comida. Y nosotros, ¿cómo tiramos en la basura? Ras. Dejamos que nuestros hijos, así el plátano, y pum, ahí vamos y lo tiramos, como si nada. Mi mamá no nos dejaba hacer eso, luego nos decía, hay niños muriéndose de hambre, cómase eso. No lo comíamos.
tenemos y todo, estamos tan echados a perder que yo soy pobre, amigo, me bendice Dios, pero mira que él sí, ¿por qué mi cuñado sí? ¿Por qué este fulano sí? Ni siquiera van a la iglesia y mira nomás. Y estamos siempre así con esa carnalidad. Y no verdaderamente nos vemos que somos ricos. Y en realidad todo eso nos ha dormido. Y por eso es que apreciamos más las cosas materiales que las cosas espirituales. Hoy en día es más fácil, por ejemplo ahorita en Navidad, es más fácil que usted como padre le compre a sus hijos un aparato. Bueno, yo me quedé con los Nintendos, pero ¿cómo se llaman ahora los Segas? O no sé cómo se llaman los aparatos de esos nuevos para jugar ahí en la pantalla, en la televisión. De Xbox y todo. ¿Cómo cuánto cuesta una cajita de esas? $400. Baratito, en especial, ¿cuánto? 200. 400 $400, usted no lo compró, usted se quedó con el Nintendo, ¿verdad? $400. Es más fácil que un padre le regale eso a su hijo y luego después decir, cuando uno les dice, ordenen los libros del discipulado, valen $15, no tengo dinero. Tiene $400 para comprar un Sega y dárselo a su hijo y no tiene $15 para comprarle el libro del discipulado. ¡Qué bárbaro! ¿Eso qué es? ¿Caliente o tibio? Congelado. Pero es una realidad, hermano. Por eso les decía yo la semana pasada, hermanos, vi el reporte, son pocos los que han ordenado su libro de discipulado. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué clase de año quieren tener el próximo año? ¿Quieren verdaderamente encenderse en fuego con el Espíritu Santo por el Señor? ¿O quieren una tibieza confortable en su vida? ¿Qué es lo que quieren? Porque Dios no los va a sacar de esa condición por arte de magia y decir, ya estoy en fuego, porque fui a un culto especial y ¡shum! No hay tal cosa, hermanos. No hay tal cosa. Y aquí el Señor está advirtiéndonos, dice, estoy por vomitarte de mi boca. Estoy por vomitarte de mi boca. Ya no tienes más tiempo, le está diciendo. Ya no tienes más oportunidades. Ya te advertí. Ya no hay más oportunidades. ¿Okay? Para ellos, ¿verdad? La ganancia material era más importante que la ganancia espiritual. ¿Acaso no pasa? Un tibio que dice, no, pastor, yo no puedo hacer mi devoción en la mañana porque tengo que irme a trabajar. ¿Qué está diciendo uno? ¿Qué es más importante, la ganancia material o la ganancia espiritual? La material, ¿no? Y pueden decir, pastor, hay que ser realista. Yo sé que usted no vive en una vida realista porque usted es pastor, pero nosotros sí vivimos una vida realista porque sí tenemos que salir a trabajar allá en la construcción y en eso, ¿no? En la jardinería y todo eso. Eso es lo que es lo realista. Eso es lo realista. Entonces, así es como se debe hacer. Darle siempre la prioridad número uno a las cosas de este mundo, a las cosas pasajeras, a las cosas materiales, son una prioridad número uno. Y lo que decimos creer que la prioridad número uno es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y amar a Dios significa, ¿verdad?, que yo voy a adorarle, voy a pasar tiempo en su presencia y todo lo que incluye eso. Entonces, ¿eso es secundario o es primario? Esa es la tibieza, hermanos, que decimos una cosa pero vivimos otra. Esa es la tibieza. Y venimos a la iglesia y esto y lo otro, pero vivimos otra cosa. ¿Quiere eso usted para el próximo año? ¿Vivir esa clase de vida? No. Ellos estaban cómodos, así. Pero poco sabían ellos lo mucho que el Señor estaba disgustado con el sabor de sus estilos de vida. El Señor podía, ¿verdad?, es una imagen que Él está presentando, podía probar el estilo de vida de ellos y decir, vámonos, afuera, no me gusta, es lo que está diciendo, no me gusta para nada. Y hermanos,
nuestro fuego espiritual interior siempre está en constante peligro de aminorar. Siempre está en constante peligro de aminorar. ¿Qué es lo que pasa cuando usted prende un fuego? ¿Está en aumento o empieza a aminorar? Empieza a aminorar, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer? Lo empezamos a mover, ¿verdad? Lo movemos, le echamos más leña, le echamos aire, ¿verdad? Hacemos algo para que aquello... Entonces, eso es lo que yo estoy tratando como pastor. Decirles, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, su discipulado, esto, su oikos, esto. Estoy queriéndole picar su fuego, queriéndole echar viento para que vamos a avivarnos en el espíritu, hermanos. Y a veces siento como que le estoy hablando a dormidos, que les dieron de ese Soma, Compound con codeína, y en un sueño profundo que no se les puede llegar, que no pueden ni oír ni entender nada. Nunca he probado eso. Me accidenté allá hace mucho tiempo, me dieron esa cochinada, me naqueaba, me levantaba como zombie. Entonces, así a veces podemos andar espiritualmente como zombies, nada más. Como zombies. Hermanos, muchas veces la idea de estar en fuego por Cristo, estar encendido por Cristo, hay personas que se preocupan y dicen, no, está hablando de un emocionalismo extremoso y peligroso. El pastor quiere que nos hagamos fanáticos. No estoy hablando de ningún fanatismo, ustedes me conocen bien, ¿verdad? Yo no hablo de ningún fanatismo. ¿Por qué? Porque el fanatismo es irracional. El fanatismo no es inteligente. El fanatismo es una acción sin reflexión. Eso es, y yo no estoy pidiendo eso, ¿okay? Esa acción sin reflexión. Y lo que Jesucristo desea de nosotros y lo que Jesucristo merece de nosotros es la reflexión que nos lleve a un compromiso con Él. A un compromiso con Él. Comprometidos. El tibio no está comprometido. ¿Saben con quién está comprometido el tibio? Con su comodidad. Con eso está comprometido el tibio, con su comodidad. No con Cristo. Porque Cristo nos habla del compromiso con Cristo, es de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo en obediencia. ¿Verdad que es diferente el compromiso? Entonces eso es lo que el Señor desea y merece de nosotros, una reflexión que nos lleve al compromiso. ¿Y cuál es el arma de Dios para vencer esa tibieza? Para evitar, si usted no está tibio, pero para evitar tibieza en su vida. ¿Qué es la arma que el Señor usa? Exactamente, ¿verdad? Por eso el Señor dice, no es Apocalipsis, es Efesios. Dice, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. O sea, que en esa guerra espiritual contra Satanás, que está trabajando para que yo caiga en ese estado durmiente, de tibieza, de relajamiento, el Señor dice, no, defiéndete, usa la palabra, usa la palabra. ¿Y cómo la vamos a usar? Okay, hermanos, hay dos opciones de cómo vamos a usar la palabra. Una, como yo pienso, como yo creo, como yo digo. Porque muchas veces el cristiano dice, yo tengo mi manera. El pastor está bien como el pastor lo dijo, pero yo les presento lo que la Biblia dice. ¿Okay? Entonces hay dos maneras, como usted dice y como la Biblia dice. ¿Okay? Nada más. Porque muchas veces lo mismo, la tibieza siempre busca atajos. Que yo les voy a presentar las 5 maneras, que ustedes ya las saben, que la Biblia dice cómo debemos usar la palabra de Dios para que verdaderamente sea una arma poderosa que nos dé la victoria. O usted usa esos 5 pasos
Quiere decir que usted cree verdaderamente y se somete a Dios, o usted tibiamente dice, no, yo tengo otra manera, yo tengo mi sistema. Sígale pues, porque eso es lo único que le espera con su sistema, lo va a vomitar el Señor de su boca. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer con la palabra de Dios? ¿Qué es lo primero? Y fíjense, por eso es que les digo, el libro del discipulado, para eso está formado, para ayudarlos a ustedes a que practiquen esas 5 cosas que tiene uno que hacer con la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera? ¿Qué me quiere decir? ¿Verdad? Leer la palabra es lo primerito que tenemos que hacer, leer la palabra de Dios. ¿Okay? Es lo primerito. No es lo único, porque muchas personas dicen, pues yo sí leo la Biblia, pues sí, pues hiciste una parte, pero te faltaron 4. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee. El que lee, ¿ok? Ahí está. Dice, Apocalipsis 1:3, dice, bendito es el que lee las palabras de esta profecía. Benditos son los que oyen, ¿okay? Oyen la palabra de Dios y piensan que todo lo que dice es importante. El tiempo cuando estas cosas se realizarán está cerca. ¿Sí? Está cerca. Entonces, ¿cuándo viene el Señor? Está cerca, ¿verdad? Puede ser en cualquier momento. Entonces, ¿por qué no creer que lo que Él nos dice es importante? ¿Por qué posponerlo? Es decir, ¿qué es lo que pasa domingo tras domingo tras domingo con muchas personas? Todo lo que oyeron, nomás la respuesta es un y salen y no hacen nada de lo que Dios les habló, de lo que Dios les dijo. Es todo lo que pasa. ¿Okay? Y el Señor dice, lee. Ahora, cuando uno lee la palabra, ¿usted entiende todo lo que lee? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el siguiente paso que tiene que hacer? Estudiar la palabra. Porque ahí en estudiarla, por eso es que tenga una Biblia de estudio. Si usted no tiene una Biblia de estudio, que una Biblia de estudio tiene comentarios ahí resumidos que le explican pasajes, dígame, pastor, ¿cuál me recomienda? Porque luego veo Biblias ahí, que la Biblia de puras Biblias carismáticas y Biblias pentecosteses, una buena Biblia que verdaderamente les ayude y no los confunda. Yo les puedo recomendar buenas Biblias. A eso lo puso a uno el Señor como pastor, para poderles dar la guianza doctrinal a la iglesia y establecerlos. No tenga miedo de preguntar al pastor, ¿qué Biblia me recomienda? Una Biblia de estudio. Yo le puedo dar buenas ideas. Entonces dice la Biblia, estudia. No, esto está mal, no es Apocalipsis 1:3. Dice, estudia para poder presentarte delante de Dios. Este es Timoteo. Y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Puede usted explicar la palabra de verdad? Cuando alguien le pregunta, oye, ¿y por qué se bautizan? ¿Y por qué? ¿Puede usted explicarlo? O no dice, pues en realidad no sé. Vamos y el pastor te va a explicar. ¿Cómo va a poder usted explicarle a la gente lo que usted cree? Aquí dice, estudia. Pero ahora, hoy en día, como les digo, con el cristianismo dormido en su tibieza, creen que el estudio es nomás para los líderes, para los pastores, para los maestros. Nomás esos son los que tienen que estudiar. Todos tenemos que estudiar. Todos tenemos que explicarle a la gente por qué creemos lo que creemos, por qué yo creo que hay que ir a la iglesia, por qué yo creo que necesitamos a Cristo en nuestra vida, por qué yo creo que es necesario bautizarse, por qué yo creo todo, por qué creo. ¿Tiene usted explicaciones válidas, poderosas, convincentes? Si usted dice, pues no, estudia, dice el Señor.
para que poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. La aprobación de Dios no viene porque yo vengo a la iglesia y me salgo y no obedezco nada. Y eso es la tibieza. La tibieza cree que ya estoy bien porque fui a la iglesia. Pero en realidad no estoy viviendo la vida cristiana. Dice, estudia para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Ahora, estoy leyendo la Biblia, encuentro que no entiendo esto, lo estudio, ya le entiendo, ¿okay? Ya le entendí. Ahora porque ya lo entendí, ¿cuál es el tercer paso que debo hacer con la palabra de Dios? ¿Qué es? Meditar la palabra. ¿Okay? Meditar la palabra, porque si ya la entendí, ahora en la meditación voy a permitir que el Espíritu Santo en la meditación me lo aplique a mí. Me lo aplique a mi vida. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? ¿Cómo me está hablando Dios ahora a mí? Porque yo ya entendí la palabra de Dios. Para poder hacer esa clase de aplicación a mi vida, primeramente tengo que entender lo que dice, ¿verdad? Si no, yo he visto como hay grupos, ¿verdad? Que también tienen reuniones en casa, ¿verdad? De la iglesia católica y se reúnen. Y platicaba yo con una persona que dijo, y le digo, ¿y cómo qué es lo que hacen? No, pues ahí, ¿verdad? Hablamos y cada quien a ver qué opina del pasaje. Pura adivinanza, pues yo creo que dice esto, y yo creo que dice lo otro, y yo creo que es adivinando. Eso es adivinanza. No se trata de eso, se trata de estudiar la palabra de Dios para ahora sí aplicarla a mi vida. Aplicarla a mi vida. Medita la palabra. Por eso dice en el Salmo 1 del 1 al 2, dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres día y noche meditan en ella. Están meditando, están recordando lo que Dios me habló, lo que Dios me dijo. Cuando Dios le habla a usted, va a ser inolvidable. Ese Dios te va a andar meditando lo que Dios me dijo, lo que Dios me habló. Pero el tibio, no es más importante. Tengo que ir al trabajo, que era emocional y que nada. Yo me tengo que ir al trabajo porque eso sí es importante. Hay que ganar dinero para poder traer el chivo a la casa. Después siga el chivatón, usted pues. A ver, el Señor dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Okay? Y alegres. ¿Se fijan? Alegres. No es una carga, no, porque están calientes. ¿Okay? Están calientes. Entonces no es una carga, no es una molestia. ¿Cuántas veces, verdad, he visto y he oído, verdad, de cónyuges que se quejan y dicen, mi cónyuge no quiere leer la Biblia, no quiere dirigir un devocional en la casa, la lectura de la familia, y si le digo se molesta, y si le da más se cara de... Pues es que está muerto, es que quiere sacarle jugo a un muerto, sacarle vida a un muerto, no le va a poder sacar, solamente el Señor va a poder hacer una obra de avivar a un muerto, nada más, eso es todo, el Señor lo puede hacer. Lo único que les aconsejo a los cónyuges así, usted ore, no moleste, porque por molestar no va a traer un avivamiento, no va a traer tal vez una verdadera conversión en la vida de su cónyuge. Nomás ore y usted dé un ejemplo de que verdaderamente usted está en fuego por el Señor, de que verdaderamente usted es un cristiano espiritual. Es todo lo que uno puede hacer, es todo, pero no moleste. Por eso dice, y alegres día y noche meditan en ella. ¿Okay? Día y noche meditan en ella. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, meditar en la palabra de Dios. Número 4, ¿cuál sería? Ya que Dios me habló. O sea, Dios me habló a través de esta palabra, estuve meditando y entonces pude ver lo importante que es este versículo para mi vida. Que lo puedo yo necesitar ahorita, mañana, compartírselo a alguien. ¿Qué tengo yo que hacer entonces ahora? Memorizar la palabra. ¿Okay? Memorizar.
Es como les digo, puede uno decir, ay, es mucho, ¿cómo vamos a decir? Pero ¿quién tiene tiempo de andar haciendo todo ese de que usted pasa? Entonces, ¿qué está uno diciendo? No, yo tengo otro camino. ¿Dónde le puedes? Siga rechazando el camino de Dios, sígalo rechazando y a ver a dónde llega. ¿Okay? A ver hasta dónde llega. Memoriza la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Salmo 119, 11. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Ahora, ¿qué quiere decir por he guardado tus palabras en mi corazón? ¿Qué quiere decir? No que hubo una cirugía y le metieron una Biblia en el corazón, ¿verdad? Está diciendo que he memorizado tu palabra. La he memorizado tu palabra. La tengo aquí, así como Jesucristo no la memorizó su palabra. Muchas veces creemos que cuando él enfrentó a Satanás, que lo tentó y le contestó con la Biblia y le contestó con palabras, con versículos memorizados, cualquiera puede decir, pero él era Dios. Él fue el... No, pero en su humanidad, él combatió a Dios, a Satanás. En su humanidad, él tenía como nosotros que memorizar la palabra de Dios. Y lo más seguro es que María, a ver, otra vez repíteme, Levítico 3:23. Escrito está, a ver, ya te le volteaste a hablar, bueno, escrito está, y él tuvo que ir como nosotros, dice la Biblia que exactamente como nosotros, él tuvo también que aprender sobre esta vida. Nunca usted puede decir, pero es que él era Dios, no, pero él, dice la Biblia, que en su humillación, él dejó a un lado su prerrogativa divina, y se hizo hombre como nosotros. Y tuvo que aprender como nosotros. Por eso es que es un ejemplo para nosotros. Porque se hizo hombre. Y él tuvo que hacer eso también. Y él se memorizó la palabra de Dios. Y cuando vino la tentación, él pudo usarla para no pecar contra su Dios. Pudo usar la palabra de Dios. Porque la tenía en su corazón, la había memorizado. ¿Se fijan? La importancia. Y por último, hermanos, para irnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer la palabra. ¿Ok? Obedecer. Ahí con eso es todo. Dice Lucas 8:21, ¿se acuerdan? Cuando la familia de Jesucristo lo andaban buscando y él estaba teniendo un oikos, un estudio bíblico. ¿Ok? Y ya le dijeron, hey, tu madre y tus hermanos te buscan, ahí están afuera. ¿Qué le dijo él? Jesús le respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. O sea, ¿qué está diciendo Jesucristo aquí? Dice, los que están relacionados conmigo verdaderamente son los que obedecen la palabra de Dios. Los que están relacionados conmigo. Los que no obedecen la palabra de Dios no están relacionados conmigo. Son aquellos que al final del tiempo van a decir, pero Señor, si hicimos esto, y decir, no los conozco. No estaban relacionados conmigo, apartados de mí. Que no obedecían. Ellos tenían sus propias creencias, tenían sus atajos. No. Aquí, ¿verdad? El pastor presentó 5 pasos. Yo puedo hacerlo en 1. Pues agarré en 1. O en 2, yo lo puedo hacer en 2. Yo soy más trucha que el pastor. Hagan en 2, pues. Pero este es el camino de Dios. Este es el camino de Dios. Ahora, obedecer. Para también otra vez, para terminar, hermanos, y hacérselo bien simple, que el Señor lo resume. ¿Verdad que lo que necesitamos es obedecer de Génesis a Apocalipsis, todo, la palabra de Dios? Pero el Señor nos la puso fácil, dijo, miren, yo les voy a resumir toda la Biblia, ¿sí? En 2 pasos, ¿sí? Hablando de atajos. Este es un atajo de parte de Dios, ese sí cuenta. Los que nosotros hacemos no cuentan, son falsos, pero el que el Señor nos da, ese sí cuenta, porque fíjense, aquí nos lo dijo, dice, el hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hasta dice, estos 2 pasos, ama a Dios, ama a tu prójimo, y ya obedeciste Génesis, Apocalipsis. Pero así en ese orden. Si uno no ama a Dios, no va a poder amar al prójimo. Lo que va a hacer uno es va a usar al prójimo para sus
para sus propósitos egoístas. Uno usa a las personas para propósitos egoístas. ¿Por qué? Porque así también en mi relación con Dios uso a Dios egoístamente para lo que a mí me conviene. Lo uso. Pero si yo amo a Dios, entonces voy a poder amar al prójimo. ¿Se fijan? Entonces ahí, con que obedezcamos esto, y amar al prójimo, ¿qué quiere decir? Que empieza, el prójimo quiere decir la persona más próxima a mí. ¿Quién es la persona más próxima a Sergio Armijo? Eva Elizabeth Armijo. Ella es la más próxima a mí. Ahí tengo que comenzar en amarla a ella, a mis hijos, a mis hermanos en la iglesia, familiares, ahí va la cosa creciendo. Pero todo comienza con amar a Dios, que verdaderamente esté yo en fuego. Hermanos, esa es su tarea. Y ¿saben qué? Casi, no tanto hacer una invitación, sino la invitación es que si usted verdaderamente quiere estar en fuego por el Señor, mande a pedir su libro. Tome en serio, porque el entrar en fuego con el Señor no es de un momento de emoción en el que ahorita pongamos música que los toque y pásenle, hínquense y aquí hay látigos para que se den la espalda, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de hacer los pasos de obediencia que el Señor nos presenta para que eso vaya siendo una realidad creciente en nuestra vida, así como la tibieza. ¿Verdad que la tibieza empieza uno cuando se convierte, empieza uno en fuego, ¿verdad? En el Señor. Y luego, entonces ahora queremos hacer el fuego. Tiene que ir. No es de una experiencia momentánea, que porque yo los toque aquí y brinquen y hagan y ya van a salir ustedes en fuego por el Señor. No, hermano, no es eso. Tenemos que entender eso, porque hay muchas iglesias que le están ofreciendo eso y la gente se la está creyendo que eso es. No es eso. Póngase en serio con las cosas del Señor, porque el Señor está en serio. Dice, estoy a punto de vomitarlo de mi boca. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, eres paciente con nosotros. Tú sabes mejor que nadie la condición espiritual de cada uno de nosotros. Y así, Señor, tú, Padre, has sido fiel con nosotros, has sido misericordioso, has sido paciente, has sido bueno, Señor, nos has provisto, nos has protegido, has cuidado de nuestros seres queridos. Señor, perdónanos por abusar de tu gracia. Perdónanos, Señor, y guíanos, Señor, a verdaderamente evaluar nuestra verdadera condición espiritual. Tú la sabes, Señor, que es lo más importante. Que nosotros no nos engañemos y verdaderamente tomemos los pasos de obediencia necesarios para encender ese fuego del Espíritu en nuestras vidas y verdaderamente estar como tú quieres que tus hijos estemos, calientes y no tibios. En el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria, te lo pedimos.